defectos moleculares en las vías de señalización dentro de la glándula tiroides. Las que mencionamos: si no hay peroxidasa tiroidea, si no hay NIS, si no hay tiroglobulina, podemos tener un hipotiroidismo primario. Agenesia tiroidea: faltaron los factores transcripcionales para diferenciar el tejido a tiroides. Alteraciones del receptor de TSH, lógico, y alteraciones en la señalización del receptor de TSH. Entonces, mis DUOX son indispensables para formar las hormonas tiroideas. ¿Qué nos da el DUOX? El DUOX son enzimas que nos dan el peróxido de hidrógeno. Si no hay peróxido de hidrógeno, no logramos hacer las reacciones de la peroxidasa tiroidea. Hipotiroidismo primario adquirido, el que mencionamos, la tiroiditis de Hashimoto, la deficiencia de yodo, el bocio endémico. Alguna vez en los 50 teníamos en Colombia bocio endémico, ya no lo tenemos porque yodamos la sal. Las cirugías, las tiroidectomías totales, el yodo radioactivo para fines ablativos, por ejemplo, en una enfermedad de Graves, por ejemplo, en un cáncer tiroideo con metástasis, y otras, por ejemplo, enfermedades infiltrativas. Transitoria: después de una tiroiditis posparto, durante el embarazo hay una quiescencia del sistema inmune. Pasa el embarazo y ese sistema inmune puede ponerse fuerte y puede atacar la tiroides. Tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda es un proceso en el cual o bien los patógenos invaden la glándula tiroides o bien hay una reacción cruzada inflamatoria contra la tiroides. Entonces, en la clínica, ¿cuáles son los síntomas de una tiroiditis subaguda? Porque la posparto, pues a uno no le cuesta mucho trabajo diagnosticarla. De una tiroiditis subaguda, ¿cuál es la clínica? Hay un marcado dolor en la región de la tiroides y ese dolor se propaga a los pabellones auriculares. Y si ustedes tocan al paciente realmente le duele que le palpen la tiroides. Es una enfermedad que por sí sola se resuelve. Si hay mucho dolor, pues uno da antiinflamatorios. Hipotiroidismos centrales: el congénito, alteraciones de la TSH, o sea, no hay síntesis de la TSH. Adquiridos, el secundario, problemas de hipófisis, el terciario, problemas de hipotálamo, o enfermedades severas como por ejemplo la insuficiencia renal crónica. Y este que es muy raro, afortunadamente, que es un hipotiroidismo por resistencia a las hormonas tiroideas. Bueno, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Cansancio, intolerancia al frío, constipación, desarreglos menstruales, piel seca, caída exagerada de cabello, ganancia de peso, parestesias. ¿Qué son las parestesias? Sensación de adormecimiento de las manos, por ejemplo, sensación de hormigueo en alguna región del cuerpo.
es un síntoma frecuente en el hipotiroidismo. Debilidad muscular. ¿Cuál es el examen físico que a ustedes les permite ver que hay una debilidad muscular? El agarre, que ese es muy subjetivo, sí, uno lo podría ver apenas le dé la mano al paciente. A ver, movimientos contraposiciones. También, venga usted, ya que una vez. Párese allá arriba. Acurrúquese. Muy bien, párese. La debilidad muscular evita que el sujeto se pare sin sostén. Gracias. Ese es el signo del taburete. Engrosamiento de la voz, alteraciones de la memoria, disminución de la agudeza auditiva, dolores articulares. Signo, bocio, crecimiento de la glándula tiroides, pero no todos los hipotiroidismos tienen bocio. Pueden haber hipotiroidismos sin cambios palpables en la tiroides. Alopecia areata es esto. Galactorrea, caída de las cejas, coloración amarilla de las palmas, de las plantas, hiporreflexia y mixedema ya en casos muy severos. Entonces, caso clínico. Mujer de 28 años que consulta por cansancio. Usted puede hacer una sola pregunta para guiar su diagnóstico. ¿Cuál pregunta le va a hacer? Si presenta caída exagerada de cabello, si presenta piel seca, si presenta sangrados menstruales abundantes, si presenta constipación. ¿Cuál le va a hacer? Una sola. La primera. Caída exagerada de cabello. Eso, ¿por qué se lo pregunta uno? Para hacer un diagnóstico diferencial. Porque el diagnóstico diferencial más importante aquí, ¿cuál es? Mujer, 28 años, si presenta sangrados menstruales abundantes, porque los sangrados menstruales abundantes, ¿qué causan? Anemia ferropénica. Y si hay algo que se parece al hipotiroidismo, sobre todo respecto al cansancio, es la anemia ferropénica. Y yo les aseguro que a esta edad es más frecuente la anemia ferropénica que el hipotiroidismo primario. Y la anemia ferropénica en general es de fácil tratamiento. Bueno, otro caso. Mujer de 45 años que consulta por cansancio. Al interrogatorio refiere piel seca, intolerancia al frío, caída excesiva de cabello, constipación, ciclo 28/5 y niega sangrado menstrual abundante. Al examen físico no se palpa aumento de tamaño de tiroides. ¿Qué laboratorio solicitan ustedes? Sí, eso tiene que ser, pero no sé. eso tiene que ser automático. Entonces, la 3. TSH y T4 libre. ¿Por qué T4 libre? Porque la T4 depende de proteínas enlazantes de las hormonas tiroideas sintetizadas en el hígado. Y hay múltiples factores que aumentan esas proteínas enlazantes. Por ejemplo, la ingesta de anticonceptivos.
la hormona biológicamente activa es la T4 libre. TSH elevada y T4 libre, que puede estar baja. Y eso nos lleva a que el hipotiroidismo primario es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Viene el gran problema, el reto. Ustedes tienen un paciente, hoy les consultó por marcado cansancio. Entonces, no hay malas menstruaciones. Usted dice, eso va a ser un hipotiroidismo. Le pidió la TSH, le pidió la T4 libre y le dice, cuando tenga los laboratorios, vuelve a consulta. Pero dado nuestras grandes dificultades en el sistema de salud, el paciente no va a volver a la semana, va a volver al mes o va a volver a los 2 meses. ¿Y qué ve usted? Usted ve en los laboratorios que la TSH está elevada, pero la T4 libre está normal. Y que además la paciente o el paciente le dice, no, ya se me quitó el cansancio, pero mire que el laboratorio salió mal. Entonces, ¿qué hacer? Eso constituye el hipotiroidismo subclínico, medicar o no medicar. Entonces, si consideramos estos rangos, pensamos, si la TSH está igual o superior a 10, debemos medicar. Si la TSH está menor de 9.9, no medicamos. ¿Por qué se ha puesto este rango? Porque epidemiológicamente los que presentan niveles más elevados de TSH hacen más aterosclerosis, porque las hormonas tiroideas intervienen en lo que es la síntesis de los receptores de LDL. Pero el problema es que los datos no son concluyentes. O sea, no comiencen una terapia tiroidea inútilmente, porque lo que uno ve en clínica es que esas terapias tiroideas se siguen y se siguen por los años y de pronto no había ninguna necesidad. Hipertiroidismo es el aumento de las hormonas tiroideas. Estímulo excesivo del receptor de TSH. ¿Por qué? Por la enfermedad de Graves, donde hay anticuerpos que se unen al receptor de TSH y lo estimulan, como si fuera TSH. Esa es la enfermedad de Graves. Adenoma hipoficiario productor de TSH, que eso es muy raro. Ahora hay otros problemas propios de la glándula tiroides, un bocio multinodular tóxico y un bocio nodular hiperfuncionante. Son uno o varios nódulos que empiezan a fabricar hormona tiroidea de manera independiente. Hipertiroidismo, que hay calor, pérdida de peso, palpitaciones, insomnio, deposiciones blandas, hay una hiperdefecación, o sea, el individuo dice que defeca más veces que lo acostumbrado, en general no hay diarrea, temblor en las manos, bocio y exoptamos. Es muy raro un hipertiroidismo causado por una enfermedad de Graves o por un adenoma hipoficiario secretante de TSH en donde no haya bocio. Exoftalmos en la enfermedad de Graves y es esto. Hipertiroidismo, TSH baja, T4 libre alta, y si quieren medir la T3 total va a estar elevada. Esto no se presenta en el adenoma que sintetiza TSH, porque en el adenoma que sintetiza TSH, ¿cómo va a estar la TSH? Alta. Entonces,
entramos al grupo de las enfermedades autoinmunes de la tiroides, enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto. En estas enfermedades intervienen factores medioambientales y factores genéticos. La enfermedad de Graves, hipertiroidismo; el Hashimoto, hipotiroidismo. Enfermedades autoinmunes, vamos a tener infecciones, vamos a tener yodo. A medida que se aumentó el consumo de yodo en la población colombiana, empezó a presentarse muchísimo más tiroiditis de Hashimoto. El estrés. En la enfermedad de Graves siempre averigüen por estrés emocional. Y el tabaquismo. Entonces, en las enfermedades autoinmunes de la tiroides tenemos agentes patógenos. En el Graves, la Yersinia enterocolítica, los retrovirus. En la enfermedad de Hashimoto, la hepatitis C, retrovirus y la borrelia. ¿Quién transmite la borrelia? La garrapata. Pero en la tiroides hay otras patologías donde no hay desarreglo de las hormonas, y esos son los nódulos, los bocios tiroideos. Mujer de 40 años asiste al chequeo médico de rutina, se le encuentra un nódulo tiroideo al examen físico. Fíjense cómo le están palpando la tiroides. Esa es una técnica. El paciente en general está sentado, usted se para detrás de él y le palpa la tiroides. No utiliza el pulgar, a diferencia de otras técnicas en que usted coge al paciente por delante y le palpa la tiroides. Ahí sí utiliza usted el pulgar. 40 años, chequeo médico de rutina, usted encuentra un nódulo tiroideo al examen físico. ¿Qué paraclínico solicita? TSH, tiroglobulina, calcitonina, ecografía de tejidos blandos de cuello, tomografía de cuello. Ecografía. TSH y ecografía de tiroides. Eso sí, también como acto reflejo. La ecografía, eso es apasionante lo que uno puede ver en una ecografía. Puede ver un quiste y eso es mejor dejarlos quietos. Puede ver un nódulo espongiforme, también quietos. Y ya esta, que es una lesión sólida, esa toca observarla con más ecografías en el tiempo. Y estos, que son calcificaciones o bordes irregulares. Estos dos hay que hacerles, ¿qué hay que hacerles? Una biopsia, que uno lo llama más elegantemente, una citología por aspiración con aguja fina. Y esta citología por aspiración, el patólogo nos va a dar lo que es la clasificación de Bethesda. Entonces, lógicamente, no es momento de aprenderse la clasificación, sino que si es maligno o hay sospecha de malignidad, pues hay que proceder a tomar una decisión. Entonces, hace un tiempo era muy claro: maligno, tiroidectomía total. Hoy en día, dependiendo del tamaño y lo que quiere el paciente, uno puede ser apenas una lobectomía. O en ciertos casos, si el tumor es muy pequeño, se hace un seguimiento activo. Activo quiere decir que participa no solamente el médico, sino también el paciente en escoger cuál es el tratamiento que más desea. Ahora seguimos con la sesión de preguntas. Entonces, ahí había... ¿Usted cuál era su pregunta? No, la mía era que si se le puede hacer un seguimiento con yodo radioactivo a la hora de hacer una tiroidectomía total para ver el lecho tiroideo.
Sí, eso era en una época después de todas las tiroidectomías, uno inyectaba yodo radioactivo y miraba cómo era la distribución en el cuerpo en general y miraba si había residuo en la tiroides. Hoy en día solo se hace para ciertos tipos de cánceres y si hay un cáncer que coja los ganglios. Si está bien localizado, si es pequeño, focalizado, uno ya no emplea el yodo radioactivo para seguimiento. Una pregunta más personal. ¿Usted cree que, digamos, a la hora de hacer una tiroidectomía total, para revisar el hecho tiroideo en cirujanos que tienen bajo índice de aprendizaje, o sea, que apenas están iniciando, usted personalmente le requeriría yodo radioactivo para verificar que no haya quedado rastros de ese cáncer? Qué pregunta tan maligna. Pues es una pregunta de ética, porque pues uno puede ser un endocrino privilegiado que sabe cuáles son los cirujanos en Bogotá que tienen una amplísima experiencia. Uno puede decirle al paciente, por favor, vaya hacia allá. Pero si uno está trabajando en una EPS, uno no le puede decir al paciente, solamente déjese tocar de este y no de este otro. Y cuando ya tenga el paciente una cita con el cirujano, yo no veo cómo voy a ir a preguntarle al cirujano, usted cuántas tiroidectomías ha hecho en su vida. ¿Sí? ¿Usted qué haría? Y que hay que pedirlo a todo cirujano de cabeza y cuello, que digamos, cuando es una tiroidectomía se lo obliga a hacer un yodo radioactivo para revisar que el tiroideo que es. Lo que pasa es que el yodo radioactivo, pues como lo dice su nombre, tiene problemas a nivel celular. Destruye el DNA. Entonces uno como que no quisiera utilizar yodo radioactivo para todos los pacientes y no puede haber un reglamento que el que haya operado 50 al paciente no se le pide yodo radioactivo y al que haya operado 49 sí se le pide al paciente un scan con yodo radioactivo. Pues entiendo su inquietud y me parece muy interesante, pero no sé cómo resolverlo. Digamos, si para mí diferente, o sea, de que de ser cirujano es experto o no es experto, y eso ayuda, digamos, a que no haya reaparición de ese cáncer a futuro. No, claro. No, o sea, pues como dice que yo radioactivo pues, es peligroso a nivel solar, ¿tomaría ese riesgo para evitar, digamos, la reaparición de ese cáncer en varios pacientes? No, eso depende del tipo de cáncer. Afortunadamente, nuestros cánceres son la mayoría de veces cánceres papilares. Entonces, en los cánceres papilares, si los bordes son limpios, es decir, si logró sacar el nódulo o si logró sacar, hizo una lobectomía y no había compromiso de tejidos vecinos y de ganglios, yo le haría un seguimiento clínico a pesar de la experiencia o no experiencia del cirujano. Ese punto que usted toca, yo en la tiroides no lo he vivido mucho por las características de los pacientes. En lo que sí he vivido mucho es en la historia de las cirugías bariátricas. Pues ahora con los GLP-1 se emplea mucho menos cirugía bariátrica. Pero entonces, para que la entidad de salud en un momento dado le autorizara a uno la cirugía bariátrica, el paciente debía tener un índice de masa corporal por encima de 35 y por lo menos una comorbilidad, por ejemplo, hipertensión arterial sistémica. Entonces, ¿qué pasaba? Los pacientes se iban a buscar a médicos particulares para que les hicieran la cirugía bariátrica. Y ahí sí, en el transcurrir de la vida, uno vio embarradas de embarradas. O
sea, porque la curva de aprendizaje es una curva. Claro. Entonces la gente con la ilusión de que le hagan